Bien, la primera ley de Newton se llama también principio de inercia. Estas leyes pues están numeradas de forma que la primera ley siempre se corresponde con el principio de inercia, la segunda con el principio fundamental de la dinámica y la tercera con el principio de acción y reacción, o sea, no es una numeración arbitraria. Bien, la primera ley dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la suma de las que actúan es cero, el cuerpo permanecerá en reposo o se moverá con movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme implica que la aceleración es cero. La palabra inercia viene del griego, que significa pereza, y lo que nos está diciendo es que si tenemos un cuerpo y está en reposo, imaginemos que este cuerpo está en reposo, pues este cuerpo, pues si sobre él no actuase ninguna fuerza, permanecerá en reposo. Además, si está en reposo, la aceleración es cero, porque no se mueve, no tiene movimiento y no hay cambios en su velocidad. Y entonces, si la aceleración es cero, la suma de fuerzas, también en un cuerpo que está en reposo, debe ser igual a cero. Esto ya se conocía antes de Newton y es bastante lógico. Lo que no se conocía es que un cuerpo que se mueva con velocidad constante pues puede seguir moviéndose sin que él actúe ninguna fuerza. Es decir, si el cuerpo se está moviendo, pues la inercia me indica que va a tender a seguir moviéndose. Esto parece muy lógico, pero hasta Newton pues se pensaba que si se movía pues tenía que tener un ímpetu o un impulso que lo moviese, es decir, una fuerza. Newton fue el primero que dijo que no, el cuerpo puede estar moviéndose y no haber fuerzas aplicadas. Si la velocidad es constante, pues otra vez la aceleración va a ser cero y la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Fijaros que la velocidad constante implica un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el movimiento rectilíneo uniforme junto con el reposo es lo que caracteriza a los cuerpos que no experimentan fuerzas o cuya suma de fuerzas sea cero. Solamente la suma de fuerzas será cero cuando el cuerpo tenga movimiento rectilíneo uniforme o cuando el cuerpo esté en reposo. Por último, quisiera añadir una cantidad que se llama momento lineal o cantidad de movimiento, normalmente momento lineal, y que se representa por la letra P. Es un vector que es el producto de la masa por la velocidad que lleva el cuerpo, el producto del vector velocidad por la masa. Las unidades serán unidades de masa, que son kilogramos metro partido segundo. Bien, la cantidad de movimiento, momento lineal, nos mide la inercia de los cuerpos. Un cuerpo no solo tiene inercia porque vaya a una velocidad elevada, sino porque tenga más o menos masa. No es lo mismo un tren que se mueve a 2 metros por segundo, que tiene una inercia muy grande, de hecho si lo quisiéramos detener pues nos arrollaría, que una pelota de baloncesto que se mueve a 2 metros por segundo, cuya masa es más pequeña y tiene menos cantidad de movimiento. También decir que el peso también se pone la letra P y es la masa por la gravedad. Esto es el peso.
y aquí esta P es el momento lineal. Es la misma letra y eso puede llevar a confusión. Tener cuidado porque son dos magnitudes completamente diferentes. Esto es una aceleración, esto será kilogramos metro partido segundo al cuadrado, que es, veremos, la unidad de fuerza, el newton, mientras que esto es una masa por una velocidad. Entonces, para terminar ya, simplemente pues que si no hay fuerzas, la aceleración es cero y entonces el cuerpo está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme y el reposo son los únicos casos en los que la suma de fuerzas que actúan sobre los cuerpos es cero. En cualquier otro caso que no sea movimiento rectilíneo uniforme, digamos, la suma de fuerzas va a ser distinta de cero.